El éxito de los negocios no es cuestión de suerte, es cuestión de procesos claros y equipos comprometidos. Es por eso que en la masterclass de hoy vamos a estar hablando de la importancia del poder del plan de negocio para enfrentar con éxitos los retos del 2025. Las universidades nos enseñan unas realidades. La primera de ellas es que activo menos pasivo es igual a capital. La segunda verdad es que ingreso menos gastos es igual a ganancia. Eso es cierto en los registros contables. Pero cuando se trata de toma de decisiones gerenciales de nuestras empresas, de nuestros negocios, la realidad es otra. Y eso lo digo basado en el libro La ganancia es primero de Mike Michalowicz, donde nos dice que para romper el desequilibrio emocional de los empresarios, lo primero que tiene que garantizarse es la toma de ganancia. Y de allí que su fórmula es ingreso menos ganancia es igual a gasto. Y los gastos deben adecuarse y deben de manejarse de manera tan organizada que puedan tener partidas muy específicas, partidas o cuentas para los impuestos, para las retenciones que se van teniendo, para las ganancias, para las inversiones. Y de esa manera, nuestro gerente, nuestro líder empresarial puede concentrarse en incrementar los ingresos y garantizar las ganancias mensuales para las empresas. Continuando con la teoría de Mike Michalowicz, ¿okay? Y la confrontamos con el planteamiento de Robert Kiyosaki en el cuadrante del flujo del dinero, donde nos establece que hay 4 tipos de personas, según este cuadrante, de una perspectiva empresarial, de una perspectiva económica, de una perspectiva financiera. Nos plantea que unos son empleados, otros son autoempleados, el otro es empresario y el otro es inversionista. Y colocamos, insisto, el libro de La ganancia es primero de Mike Michalowicz. Nos damos cuenta de lo siguiente, que planteando de este cuadrante, donde el empleado es la persona que se conforma con sus 15 y últimos, no tiene mayores aspiraciones o su aspiración mayor es jubilarse y tener una pensión, tener una jubilación que le permita, entre comillas, vivir el resto de tus años con dignidad. En el cuadrante de autoempleado es la persona que deja de ser empleado y monta un negocio propio y se dice que él es su propio jefe. Pero el día que no va a trabajar, el negocio no funciona. El tercer cuadrante nos habla del empresario. A diferencia de los otros dos, ¿okay? Él tiene mayor libertad y no tiene que tener la presencia permanente dentro de su empresa y puede funcionar, vive de los activos de la empresa. Y el otro último cuadrante, que es el de inversionista, que vive de poner a trabajar el dinero para él. Estos 2 cuadrantes son cuadrantes negativos. No tienen mayor crecimiento. Estos cuadrantes son los cuadrantes ideales. Pero entonces cuando nos vamos y revisamos desde el punto de vista de los registros contables y planteamos, nos vamos con la fórmula que nos enseñaron en las universidades, donde activo es igual a pasivo más capital. Primera fórmula, pero tenemos la segunda fórmula donde nos dice que ingreso menos gastos es igual a ganancia. En ese cuadrante, nosotros, aplicando esa fórmula, no vamos a llegar a ser inversionistas. Porque a pesar de que tú aquí tomaste la decisión de montar tu empresa o tomaste la decisión de ser tu autoempleado, lo que hiciste fue cambiar de jefe. Porque estás trabajando única y exclusivamente para cubrir tus gastos. Y las ganancias son una posibilidad residual de toda la dinámica económica de tu empresa. ¿Qué nos dice Mike Michalowicz? Nos dice que de los ingresos, lo primero que tenemos que tomar no son los gastos, lo primero que tenemos que tomar son las ganancias. Y los gastos, adecuarlos a la realidad de crecimiento y desarrollo de la empresa. Es decir, se requiere que nosotros disciplinemos los gastos. ¿Y por qué decimos eso? Porque es que el mayor problema de las empresas no radican en sus ventas per se,
radica en su organización interna, principalmente en la estructura de gasto y cómo tiene las cuentas clasificadas que les permitan garantizar el estímulo o el principal estímulo de todo empresario. ¿Cuál es su ganancia? Cubrir sus necesidades. Por eso es que crea empresa, porque va a cubrir sus necesidades o tiene objetivos que le permiten ese sentimiento, esa satisfacción, impulsar las acciones necesarias para seguir teniendo o un crecimiento o una expansión empresarial. Tú me dirás que ya todo está dicho, que mañana mismo lo vas a aplicar. Espérate un momento, porque todo movimiento técnico, llámese esto en áreas administrativas, en áreas gerenciales, en toma de decisiones, consejo directivo o junta directiva, tiene una base filosófica. Y en este momento te la voy a explicar. ¿Cuál es la base filosófica para que nosotros podamos introducirnos con todas las herramientas y entender el poder del plan de negocio? La base filosófica radica en dos conceptos en una cultura que tiene más de 5.000 años desarrollándose en la Tierra, y es la cultura japonesa. Y estos dos conceptos nos van a permitir a nosotros tener todas las herramientas con base filosófica en la toma de decisiones del salto cualitativo y cuantitativo que vamos a dar en el 2025. En estos dos conceptos, el Kaizen y el Ikigai. Kaizen. ¿Qué significa Kaizen? Significa mejora continua en japonés. Es una filosofía que promueve la búsqueda constante de pequeños cambios para lograr grandes mejoras. En el contexto empresarial, Kaizen implica la identificación y eliminación de desperdicios, la optimización de procesos y la participación activa de todos los miembros de la organización en las mejoras de la misma. Por su parte, Ikigai se refiere a la razón de ser de una persona, a aquello que nos apasiona, en lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y por lo que podemos ser remunerados. En el ámbito empresarial, Ikigai representa el propósito de una empresa, su razón de existir más allá de generar ganancia. Te recuerdo que un negocio sin propósito es como un barco sin timón. Encuentra tu porqué y construyamos juntos sobre bases sólidas tu futuro del 2025. Una vez explicado los instrumentos contables, administrativos, gerenciales que te ofrecí, de igual manera la base filosófica de esta clase Masterclass, ahora me corresponde decirte cuáles son los logros que vas a alcanzar hoy, qué te vas a llevar hoy. Y es tan importante que he tomado la decisión de leerte los 6 logros. Y te voy a pedir, por favor, que tomes nota en lo posible de cada uno de ellos, prestando 100% de tu atención. O si no, presta atención, no tomes nota, porque nosotros estamos grabando esto y mañana lo estamos colocando para que tú puedas revisarlo con toda tranquilidad. Comencemos. Logro número 1. Aprenderás la importancia de un plan de negocios sólido como una herramienta fundamental para guiar tus decisiones estratégicas en la Agenda 2025 de tu propósito, de tu negocio. Se acaba la improvisación. Número 2. Podrás identificar en qué fase de las diferentes etapas de crecimiento empresarial se encuentra tu negocio y los desafíos específicos que vas a enfrentar. Te vamos a explicar hoy cada una de las fases y, como bien te lo estoy diciendo, a qué desafíos te vas a enfrentar y cómo lo puedes enfrentar de acuerdo a los resultados de la experiencia que hemos tenido de más de 25 años gerenciando tanto el sector público como el sector privado. Número 3. Entenderás que el escalamiento no se trata solo de crecer, sino de hacerlo de manera organizada, sostenible y responsable. Número 4. En esta masterclass obtendrás herramientas y estrategias concretas para adquirir, retener, desarrollar y recuperar clientes.
Esto es crucial, por eso es que te estaba diciendo en un principio, presta atención. Esto es crucial para mantener el flujo de ingreso constante y maximizar el valor de cada cliente. Y esta es una inmensa debilidad que tenemos nosotros, no solamente los que están emprendiendo, los que estamos emprendiendo, sino inclusive con empresas estructuradas que no maximizan el valor de cada uno de sus clientes. Número 5. Conocerás los sistemas necesarios para escalar, como talento, marketing, finanzas, producto y expansión. Esto te permitirá construir bases sólidas para el crecimiento a mediano y largo plazo. Y número 6, aprenderás a evaluar si estás listo para escalar al siguiente nivel de emprendimiento, identificando señales de prevención de riesgo potenciales. Ahora te preguntarás, ¿quién soy yo? Para los que no me conocen, mi nombre es William Páez, economista agrícola, con una maestría en planificación, mención, gerencia general, con un doctorado en gerencia avanzada, líder de este proyecto West 3.0, con más de 25 años gerenciando tanto en el sector público como en privado, y además de ello, soy tu asesor empresarial. Una vez ya explicado el poder del plan de negocio, entremos a mayor profundidad sobre el tema convocado para la noche de hoy. Y el segundo punto tiene que ver con las 5 etapas del crecimiento empresarial y sus desafíos. La primera etapa es la etapa de inicio o existencia. Y ahí nosotros debemos responder a las siguientes interrogantes. ¿Cómo encontrar clientes? ¿Cómo encontrar clientes y asegurar la viabilidad inicial del emprendimiento? Debes concentrar toda tu atención, pero toda tu atención en responder y accionar esa interrogante. Repito, ¿cómo encontrar clientes y asegurar la viabilidad inicial del proyecto? ¿Cuál es tu mayor desafío en esta etapa? Construir un sistema de ventas y un sistema de atención al cliente. Repito, construir un sistema de ventas y un sistema de atención al cliente que te garantice ese crecimiento constante, sostenible, permanente de tu cartera de clientes. En pleno siglo XXI, ya no es suficiente que la gente vaya a comprar a nuestro negocio. Nosotros tenemos que asumir que tenemos que construir una comunidad de clientes y, como decíamos al principio, desarrollar, en el buen sentido de la palabra, todo el valor de nuestra clientela. Y entonces ese es el desafío que vas a tener en esta primera etapa. La solución, como te había dicho, construye herramientas para optimizar la gestión de ventas y relaciones de clientes. Cuando estemos nosotros en el punto 3 y 4, vamos a profundizar un poco más sobre la construcción de esa herramienta. Porque el departamento de recursos humanos o talentos humanos o el departamento que se encarga del reclutamiento del personal juega un papel fundamental en esta fase inicial de la empresa. Porque no se puede cometer el error de tener personas equivocadas en el puesto equivocado. Etapa número 2. La etapa número 2 se habla de la etapa de supervivencia. En esta etapa de supervivencia, el objetivo fundamental es lograr la rentabilidad de la empresa como tal. ¿Okay? El desafío es la gestión eficiente de los recursos. La solución, bueno, buenas prácticas de administración de capital y control de costos. Debo aclararte lo siguiente, y lo voy a decir viéndote. En la etapa número 1 y en la etapa número 2, llámese etapa de inicio o existencia, y la etapa de 2, etapa de supervivencia, y eso lo voy a marcar acá, desaparecen del mercado más del 80% de los emprendimientos.
porque no tienen la claridad, total de su negocio, desde el punto de vista filosófico que hablamos en el inicio de la clase, y desde el punto de vista de la aplicación de los instrumentos contables que le garanticen la rentabilidad, que le garanticen la ganancia para la cual fue creada la empresa. Yo insisto, una empresa no es creada para cubrir costos. Una empresa no es creada para cubrir gastos como objetivos principales. Su objetivo principal es generar ganancias. Entramos a la tercera etapa, que es la etapa de éxito. ¿Ok? Pendiente con esta etapa de éxito, porque allí ya tú has alcanzado la estabilidad y generación de ingresos. ¿Cuál es el desafío principal allí? Retener clientes y crear estrategias de crecimiento. Repito, retener clientes y establecer, aplicar, diseñar estrategias de crecimiento. Bueno, profesor, ¿y cómo resuelvo eso? ¿Cómo lo hago? Me imagino, tú que estás levantando la mano allá y es la pregunta que estás haciendo. Tiene su solución, ¿ok? La solución acá es programas de lealtad y estrategias de fidelidad de los clientes. Tú debes ser leal con tu clientela, con tu cartera de clientes, y ellos van a garantizar o te van a responder con una fidelidad a toda prueba. Entonces, en esta etapa de éxito, ese elemento es fundamental. La cuarta, la etapa de despegue. Esta te la voy a dejar como tarea. Oído, una cosa es tener éxito y otra cosa es despegar. No todo el que tiene éxito despega, pero todo el que despega con su empresa es porque ha pasado, ha quemado, ha logrado superar la etapa de éxito. Y la etapa de éxito, cuidado con la humildad y la pierdes. Ya te crees que dominas todo el mercado y se te olvida que todavía te faltan 2 etapas más por avanzar. Entonces, en esta etapa de despegue, nos vamos a conseguir lo siguiente. Ahí nos vamos a conseguir la expansión de la empresa. No estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de la expansión de la empresa como tal. Y esta expansión, ¿ok? Ahí lo que tú tienes que ir teniendo muy claro es la automatización y un sistema de gestión de calidad. En pleno siglo XXI, ya llevar la empresa con un cuadernito, con un lápiz, se acabó. Tenemos que aceptarlo. La digitalización, la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos llegaron para quedarse. Y debemos adecuarnos a esa realidad y utilizarlas como herramienta para alcanzar altos niveles de eficiencia y de calidad en los productos y los servicios que colocamos en el mercado para satisfacer las necesidades de los clientes. Y entiéndase por satisfacción de necesidades, no el concepto que aplicábamos en el siglo pasado. Porque ya no solamente se trata de necesidades, sino de problemas. Yo no vendo un producto, yo vendo una solución a un problema que tiene un cliente como tal. Entonces, eso también lo vamos a profundizar en otra Mastercard, que nos comprometemos ya a plantearlo, pero hay que tener claridad en esta etapa de despegue. Y luego viene la etapa número 5, que es la etapa de madurez, donde indiscutiblemente debemos de convertir la empresa en una referencia en el sector. ¿Ok? El desafío de esta etapa es la innovación constante para mantenerse relevante. Y esa innovación constante y esa ser referencia en el sector nos lleva a retomar que nuestro principal activo son nuestros colaboradores, nuestros trabajadores. Alguien dijo que vacía tu billete en tu mente, en tu conocimiento, porque esto te ayudará a que tu billetera esté llena. Yo te digo en este momento, los que hacen crecer la empresa no es la compra de maquinaria y tecnología, es la formación permanente y constante de cada uno de los trabajadores que tú tienes en esa empresa. Ok, ahora,
vamos a comenzar a dejar sobre el tapete los principales obstáculos del escalamiento sostenible. Y esto lo vamos a hacer en el contexto del punto número 3 de esta masterclass. Acá nos conseguimos nosotros 3 obstáculos principales. Un obstáculo que tiene que ver con la falta de recursos, un segundo obstáculo que tiene que ver con los desafíos de la gestión del crecimiento y la complejidad organizativa o de la organización, y un tercer obstáculo que tiene que ver con los riesgos de la diversificación excesiva y la pérdida del enfoque original. Entremos en materia, desarrollemos uno a uno en esta masterclass donde estamos explicando el poder del plan de negocio. Empecemos entonces. El primer obstáculo, la falta de recursos financieros, humanos y materiales. Tiene 3 elementos: financiero, humano y materiales. En el financiero nos vamos a conseguir lo siguiente, que a medida que el negocio crece, las necesidades de capital también aumentan. Eso casi pudiésemos decir que es una ley universal. En la medida que el negocio crece, las necesidades también crecen, que se van teniendo allí. Y ahí es lo importante de que nosotros podamos hacer o tener una organización vertical, si se quiere, una disciplina organizacional en el manejo de los ingresos de la empresa. Minimizar los gastos innecesarios, o mejor dicho, de acuerdo a la filosofía japonesa que vimos al inicio en la introducción de esta masterclass, desaparecerlos de la organización. Todos los gastos, todas las inversiones, todo el manejo de las cuentas tienen que generar un producto tangible o no tangible, emocional, espiritual, ¿okay? O de productos y servicios generados que se van requiriendo. Y eso no lo pierdan de vista cada uno de ustedes que están asumiendo la direccionalidad de la empresa, la toma de decisiones. En sus manos está el éxito o el fracaso de las empresas. Por eso es que antes de ponerse a construir un plan de gestión, debemos conocer cuál es el poder, cuál es la importancia de ese plan y a qué punto nos va a llevar. Es decir, ubicarnos de un punto A y garantizarnos que vamos a estar ubicados en un punto B, superior al A, obvio, lógico. Sigamos en materia entonces. Estamos hablando entonces de la parte de la falta de recursos como uno de los principales obstáculos en un escalamiento sostenible. Primeramente, recursos financieros. Ahora vamos a hablar de recursos humanos. Y allí nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra. Encontrar y retener, en este punto, tenemos que encontrar y retener talentos cualificados. No estoy hablando de calificados, estoy hablando de cualificados, que puedan ser la diferencia o que nos permita a nosotros marcar la diferencia en la calidad de los productos que queremos como productos terminados. No lo va a dar única y exclusivamente la tecnología. No lo va a dar porque compré una maquinaria de último grito, de último avance. Tengo una panadería y compré una amasadora que es la última que salió en el mercado. Si no tienes el personal allí, cualificado, calificado, que nos garantice a nosotros que en esa máquina se le da el uso óptimo para la producción para la cual fue creada, estamos frente a un obstáculo casi insuperable. Y me atrevo a decir un poco más en este momento. Muchas veces no se solventa el problema de la eficiencia contratando profesionales que no tienen pasión. La mayoría de los casos, te estoy hablando con más de 25 años de experiencia gerenciando sector público-privado, lo que hay que buscar es personas apasionadas con una profesión adecuada a su pasión. Y ten la plena seguridad de que esas personas no van a pararse, no se van a detener por obstáculos que se los presenten. Van a superar los obstáculos y van a resolver los problemas que están allí. ¿Y tú sabes por qué? Porque está trabajando
en lo que le gusta y además le están pagando por lo que le gusta hacer. Y forma parte más importante inclusive que un socio de la empresa. Ese tipo de personal, ese tipo de profesional que es apasionado por lo que le gusta y por lo que está haciendo. Tenemos un tercer elemento, que es el elemento de los materiales. ¿Okay? La demanda creciente de productos o servicios puede poner la presión sobre la cadena de suministro y generar escasez de materia prima. Bueno, vamos con el segundo obstáculo y tiene que ver con los desafíos en la gestión de crecimiento y la complejidad organizacional, la complejidad de la empresa como tal. Allí nos vamos a conseguir, al igual que el anterior, tres elementos fundamentales. Una complejidad creciente, una pérdida de control y una cultura organizacional. Voy a tomarme unos segundos para explicar cada uno de ellos. La complejidad creciente. En la medida que la empresa se expande, los procesos se vuelven más complejos y difíciles de gestionar. Es allí donde la formación permanente, la revisión constante, debe ser un hábito, debe ser una disciplina en la empresa si verdaderamente estamos convencidos que estamos buscando el crecimiento y la expansión de la misma. El peor enemigo del éxito empresarial son las rutinas. Terminas acostumbrándote a hacer todo el tiempo las mismas operaciones e inclusive el estímulo desde el punto de vista de las emociones se viene abajo y viene decayendo la empresa de manera progresiva. Por eso es que la formación en nuestros diferentes niveles operacionales dentro de la empresa, la formación permanente y constante es vital e importante. Allí vamos con el segundo elemento, que es la pérdida de control. Allí los fundadores, los gerentes, los dueños de la empresa pueden perder el control sobre las operaciones diarias y encontrar dificultades para delegar tareas si no empiezan a tener ese control avanzando, desarrollando, creciendo al mismo ritmo que crece la empresa. No debe haber o debe existir un crecimiento, una armonía. Debe existir, o recordemos lo siguiente, hay un principio gerencial que es válido, me voy a permitir citarlo en este momento. La gerencia es una ciencia, es una técnica y es un arte. Explico, vamos a hacer un paréntesis de lo que estamos tocando aquí, pero esto es importante que lo manejemos. Es un arte porque busca un equilibrio en el funcionamiento y en la toma de decisiones empresarial, en cualquier nivel de la gerencia. Es una técnica porque tiene un paso a paso que cumplir para alcanzar sus objetivos. Y es una ciencia porque cumple con un método. Pongámoslo que es el método científico, cumple con un método científico. Entonces, cumple esos tres principios de una ciencia, un arte y una técnica. Y no podemos pensar allí. No todo dueño de negocio o accionista o socio de negocio es gerente. Pero sí, todo gerente puede ser dueño de negocio si nos vamos con lo que explicamos con el flujo de dinero, Robert Kiyosaki, y lo que explicaba el compañero del libro, el autor del libro, La ganancia es primero. Sigamos entonces nosotros avanzando con este tema. Nos queda el tercer punto del segundo desafío y es la cultura organizacional. Ok, ahí debemos nosotros hacer todo el esfuerzo por mantener una cultura empresarial fuerte y cohesionada a medida que la empresa va creciendo. Y eso también tiene que ser uno de los principales retos. Ok, esa cultura fuerte y cohesionada que nos permite no trabajar en grupos, sino en equipos. Y que no es suficiente superar los grupos por equipo, sino que ese equipo tiene que tener un apellido obligatorio. Y es el comprometido con los objetivos y las metas de la empresa. Y allí vuelvo a insistir en otro punto adicional a la importancia de conocer el poder de los planes de negocio. En este caso, el 2025. Iniciar desde ya, no esperar a enero, febrero para comenzar, no, desde ya. Empieza a cohesionar, empieza a fortalecer esa cultura organizacional
y que tu equipo asuma el compromiso de acuerdo a los objetivos y las metas planteadas. Y eso nos permite a nosotros superar este segundo desafío, este segundo obstáculo, perdón, que tenemos allí. Y vamos con el tercer obstáculo. Insisto, no son los únicos, pero sí te puedo garantizar que son los tres principales que nos conseguimos cuando empezamos un proceso de escalamiento por tener un plan de negocio. Y es el riesgo, la diversificación excesiva y la pérdida de enfoque. Mire, compañero, después de que pasas, ¿te acuerdas que revisamos en la pizarra anterior las etapas de crecimiento de las empresas? Y te dije que las dos primeras cierran, bajan la Santa María, más del 80% de los emprendedores, porque no tuvieron la oportunidad que tú estás teniendo hoy de esta clase, esta masterclass, de que te podamos explicar a detalle el poder. Y el miércoles que viene, el miércoles 20 de noviembre, te vamos a explicar a detalle el paso a paso de un plan de negocio. Y como no tienes claridad en tu visión y en tu misión, entonces cuando empiezas a tener un crecimiento no controlado de tus ingresos, que no es producto de un plan, crecimiento que te llegó, una bendición, a utilizar un término de los que somos hombres y mujeres de fe, y empiezas a ver que tus ingresos se van incrementando, tú empiezas a buscar una diversificación de empresas excesiva, sin ningún tipo de control. Tengo esto y voy a montar un negocio aquí, voy a montar un negocio allá y voy a montar un negocio en todas partes. Y cuando vienes a ver, entonces, tus compromisos son superiores a tus ingresos y por esa diversificación excesiva llevaste a tu empresa originaria a la quiebra. Pero que también por no tener la visión clara con ese tipo de obstáculos, perdiste una pérdida del enfoque de tu empresa. La primera empresa o la empresa que estás creando, si no fue creada, no fue diseñada para utilizarla como un apalancamiento, ¿ok? Como una piedra angular para diversificar tus ingresos, entonces déjala en su enfoque original, que es ayudarte a satisfacer tus necesidades a través de las ganancias controladas, sostenidas que puedas tener, y más que controladas, en tu ganancia sostenida. Y luego de que tú entres en esa fase de madurez, que es la última etapa de desarrollo empresarial que te explicamos en el día de hoy, empieza a pensar en esa diversificación necesaria. Por eso es que te digo, no es que no lo hagas, todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Y cuando estás en las 3 o 4 primeras etapas de crecimiento, no diversifiques, no cometas ese error. Espera llegar a una etapa consolidada de madurez y vas a lograr superar tranquilamente estos 3 principales obstáculos que la mayoría de las empresas no lo superan. Y nosotros te estamos diciendo cuáles son y cómo superarlas. Pasamos. Tema número 6. Señales de que tu negocio está listo para escalar. Oído con esto. Presten atención un momento. El escalamiento, cuando tú tomas una decisión de escalar, mi recomendación como asesor empresarial es que no tomes esa decisión con las hormonas. Toma esa decisión con las neuronas. Toma esa decisión con información inteligente que sustraes, ¿okay?, de tu plan de negocio, de los resultados de tu plan de negocio. Yo te voy a dar en el día de hoy 10 señales, oílo bien, 10 señales que te van a indicar si tu empresa está preparada para escalar. Presta atención a cada una de ellas. Señal número 1. Demanda constante y creciente. Es lo que te vas a conseguir ahí. Tu demanda es constante y está creciendo. Eso te obliga a que tienes que tener, ¿de acuerdo?, cada uno de los sistemas, ese departamento que lleva las estadísticas donde refleja tu demanda. Esas estadísticas son las que te van a decir: tenemos un crecimiento constante y creciente de tanto por ciento mensual o semanal o diario en nuestra venta. Tú te preguntarás, bueno, ¿a qué se debe ese crecimiento? A la calidad de mi producto, a los precios, a la atención al cliente, al servicio, al seguimiento y control que llevo. Ahí cada empresa va a estar diciendo cuáles son cada uno de esos elementos. Un segundo punto tiene que ver con el producto o servicio probado.
lo probó tu clientela y aprueba, esa es la prueba social, lo aprobó tu clientela y eso se refleja en ese crecimiento constante, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu oferta debe ser sólida y haber demostrado su valor en el mercado. Oferta sólida y demostración de valor en el mercado son los elementos muy importantes. Lo voy a decir por tercera vez y primera vez que repito 3 veces un tema: oferta sólida y demostración de valor en el mercado. Perfecto, ok, vamos. Número 3, modelo de negocio sólido. No voy a pararme con ustedes a explicar el modelo de negocio. Tu modelo de negocio es sólido. Lo único que te recuerdo que tomes los principios, la filosofía que tuvimos en los primeros minutos de esta masterclass, esa filosofía japonesa. Ella también te va a ayudar a que tú puedas entender y descifrar si tu negocio es sólido. Oído, no es sólido porque tienes una venta XYZ. Es sólida porque te da las satisfacciones espirituales, emocionales, no tangibles que tú buscas como ser humano. La solidez de tu negocio se refleja primeramente en lo interno de tu ser y luego se irradia en toda la empresa. Entonces vamos con ese punto. El otro elemento, tienes un equipo preparado constantemente en formación, constantemente en innovación. El otro elemento, procesos eficientes. Conoces cada uno de tus procesos y lo haces eficiente, ¿ok? A través de la innovación, a través de la inyección de recursos económicos para tener la tecnología más adecuada a tus expectativas de crecimiento y de expansión. Otra señal tiene que ver con el flujo positivo de caja. Debes de ser muy celoso. Debe ser muy celoso en esa revisión de ese flujo positivo de caja. Y el último elemento de las señales que hemos hablado en este momento tiene que ver con la recuperación, ese cliente recurrente. Así como nosotros planteamos en el punto número 5, la recuperación del cliente y que él te va a decir por qué se fue. El cliente recurrente también te va a decir por qué se queda. Porque si tiene tantas otras ofertas en el mercado, siempre te compra a ti. Y esa es tu fortaleza y tu oportunidad. Y allí vamos a plantear lo siguiente. ¿Okay? ¿Se acuerdan de esa matriz FODA que nos piden por todas partes? ¿Okay? Uno de los errores clásicos que se aplican o que cometemos cuando aplicamos la matriz FODA es que nos enfocamos siempre en las amenazas y en las debilidades. Cuando hagas un plan de negocio, no es que no las pierdas de vista, pero enfócate principalmente en lo que te hace crecer, en lo que te va a hacer que te puedas expandir. ¿Y qué es eso? Son las fortalezas y las oportunidades. ¿Okay? Ellas te van a ayudar a minimizar las amenazas y a superar las debilidades. En ese cruce que está allí, y con las herramientas que te estoy dando, que te dimos en esta masterclass, nosotros te podemos garantizar, sin ningún tipo de problema, que te vamos a llevar de una empresa que estaba, con mucho respeto quizás, ubicadas en una improvisación o con un crecimiento sin ningún sustento técnico, metodológico, científico, a una empresa organizada. A una empresa que hace que su crecimiento y su desarrollo son el producto de un plan, de una visión como tal. Y allá te queremos llevarte de un punto A donde como emprendedor cierran el negocio más del 80% de los emprendedores. No voy a repetir, ya lo hicimos con fuerza allí, reiteramos en varias oportunidades, o sacarte de esa estadística de fracaso o de experiencias negativas a una estadística, a un punto B de éxitos y logros. Ese es nuestro objetivo, de llevarte hasta allá. Y con ese objetivo que te están planteando en este momento, es que queremos hacerte una invitación para el próximo miércoles 20 de noviembre a las 5:30 de la tarde,
Hora Venezolana, donde te vamos a explicar paso a paso cómo puedes elaborar tu plan de negocio 2025. Soy William Páez, doctor en gerencia avanzada, líder de proyecto de vida WES 3.0. Gracias por tu participación y bendiciones para ti y toda tu familia.